López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. En Easy estamos al aire en este momento en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. Total Play canal 161. En Megacable canal 153. En Dish en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que, pero muchísimo, sí, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. La primera información, hoy tengo dos antes de ir al corte. Primero, identificaron los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas, de los padres Joaquín y Javier, allá en la Sierra de Chihuahua, y del guía de turista. Segundo, el Banco de México, como lo había adelantado y se preveía, sube 3/4 de punto la tasa de interés y la deja en 7.75%. Además, abre la puerta a seguirla incrementando. Continuamos. Vamos con toda la información, les decía, de este viernes 23 de junio. La nota está allá, en Siricahua, allá en la Sierra Tarahumara. Han identificado los cuerpos de los dos jesuitas asesinados el lunes, los padres Joaquín y Javier, y de Pedro, el guía de turistas. Identificados, son ellos. Te escucho, voy contigo, Mara Almeida. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues así es, el día de ayer en conferencia de prensa la autoridad nos da a conocer todo el móvil del crimen y como tú bien dices, también nos hacen saber que ya encontraron los cuerpos. Ahora la Compañía de Jesús los ha reconocido y ya se anuncian pues todas las pompas fúnebres que se van a llevar a cabo. La gobernadora anuncia el agradecimiento al secretario de Gobernación y al presidente de la República, así como a la Sedena y a todas las fuerzas federales que han establecido fuertes operativos. Se rumora, Joaquín, que ya están cayendo algunos de los presuntos compañeros de este capo que está siendo buscado por una recompensa de 5 millones de pesos, Joaquín. Hasta aquí la información. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y Sara Pablo, el presidente dijo, primero hizo suya las palabras del Papa, que porque la violencia no conduce a la violencia. Se refería a la violencia del asesinato de los dos jesuitas y de Pedro, el guía de turistas. A eso se refería el Papa. Lo que pasa es que el presidente le dio su interpretación. Y voy contigo, Sara. Joaquín, es inaceptable y extraño que José Portillo Gil, alias El Chueco, señalado como el asesino de los sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas, llevara una vida normal y hasta patrocinara a un equipo de béisbol, aún con sus antecedentes criminales. Así lo advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la comunidad jesuita que proporcione toda la información que posea. Los detalles más adelante. Gracias. Mientras tanto, Enrique Hernández. Joaquín, la Secretaría de Gobernación da a conocer a través del Instituto Nacional de Migración que ya ha sido emitida la alerta migratoria a fin de ubicar a José Noriel Portillo, alias El Chueco, señalado por el homicidio en Cerocagui, Chihuahua, donde dos sacerdotes jesuitas perdieron la vida. Los detalles más adelante. Gracias, y voy contigo. Ahora voy contigo, ¿por qué? Pues este es el presidente que efectivamente es inaceptable. Este es el alerta que está mandando el Instituto Nacional de Migración, el que me está reportando, Enrique Hernández, y voy a ir contigo, Marc Hernández. ¿Por qué? Porque esto es inusitado en Baja California Sur, pero hasta allá llegan los abrazos.
Pero también llegan los balazos, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Comentarte que el saldo del enfrentamiento entre policías municipales y hombres armados en El Salto la noche de este miércoles fue de 12 personas fallecidas, 4 elementos de la comisaría y 8 sicarios. Además, 7 hombres armados fueron detenidos y las Fuerzas Armadas ya resguardan el sitio. Espérame. Gracias por tu reporte. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios le voy a informar todo el tema de los jesuitas, la reacción de la Compañía de Jesús. Voy a hablar con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que va a fijar su posición, que es muy fuerte ante esto. También le voy a dar a conocer que ante el disparo de la inflación, 7.88% analizado, la más alta en los últimos 21 años. El Banco de México toma una decisión inédita, subir 3/4 de punto la tasa de interés para dejarla en 7.75 y no solo eso, dejar abierta la puerta para seguirla aumentando. Continúa. Minuto a minuto, la mejor información está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. Bien, Jenny, 2 golpazos hoy. 1, el disparo en la tasa de inflación que está ya anualizada al 7.88%. Y 2, la primera vez que la Junta de Gobierno del Banco de México sube 3/4 de punto la tasa de interés. Adelante, Jenny. Así es, Joaquín, te comento que sin freno la inflación acelera en la primera quincena de junio y sube a 7.88% a tasa anual, la más alta en 21 años. También creció en su comparación quincenal 0.49%, al aumentar los precios de la papa, pollo, electricidad, refrescos, al igual que naranja y pan dulce. Y esta tarde, te comento, Joaquín, de forma unánime, la Junta de Gobierno del Banco de México decide incrementar la tasa de interés a un nivel de 7.75%, esto con efectos a partir de mañana viernes 24 de junio. Este incremento, Joaquín, es inédito y el nivel de 7.75% no se había visto desde noviembre de 2019. El detalle más adelante. Gracias, se voy contigo, Andrea Meraz. Dame una buena, por favor, Andrea, una buena. Joaquín, buenas tardes. Desde este lunes, los niños entre 5 y 11 años de edad podrán recibir la vacuna contra COVID-19. Este jueves arribaron al país más de 800,000 dosis. Comentarte que, de acuerdo con la plataforma, son más de 3 millones los menores de edad registrados. Gracias, muchas gracias por tu reporte, Jenny Valencia. En un momento le voy a decir que la bolsa ya rompió el piso de los 47,000 puntos. Héctor Herrera, te escucho con lo que dijo hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se pronunció, Joaquín, a favor de que la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales del 2024 se defina a través del método de las encuestas. El funcionario, quien ha sido mencionado por el presidente López Obrador como precandidato a la presidencia, afirma que lo más importante es fortalecer la unidad del partido y consolidar la cuarta transformación del país. Gracias por una decisión editorial. ¿Sabe qué? Aquí no vamos a llamarle corcholatas a los precandidatos. Si el presidente López Obrador les quiere faltar así el respeto y él decir que es el destapador, como así se autodeclaró, para mí serán precandidatos. Si allá les faltan el respeto en Palacio Nacional, pues en este medio no. Serán precandidatos, que es lo que son, aunque le hable el presidente de las corcholatas. Voy a ir contigo, Israel Aldave, porque pues tiene razón. Hoy sí, Eugenia López Rabarán, la senadora del PAN, después de que el presidente nombrara a Clara Luz Flores, que ella fue siempre priista. Su marido, que le lleva 20 años, sí, también un cacique priista allá en Escobedo, en el municipio de Escobedo. Entre los dos han sido presidentes municipales en los últimos 20 años, siempre por el PRI. Ahora se pasó a Morena para ser candidata al gobierno de Nuevo León, perdió. Y el presidente, ¿sabe qué la nombró? No me lo puedo creer. La nombró a ella, que mintió y por eso perdió la elección, porque dijo que no tenía nada que ver con el fundador de esta secta Anexión, hasta que le sacan el video de aquellas conversaciones con él. Pues le acaba de nombrar el presidente López Obrador titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ver, vea cómo está la inseguridad, presidente, y trae a usted a una ignorante en el tema, perdón, ¿sí? Alguien que no sabe nada del tema,
a ocupar el cargo clave del secretariado, titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No me lo puedo creer. Israel Aldab. Joaquín, la bancada del PAN en el Senado hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para reconsiderar el nombramiento de Clara Luz Flores, la ex candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, como nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Los panistas aseguran que una persona ligada a una secta sexual no puede ocupar un cargo en la administración pública. Joaquín. Y no solo eso, ella dijo que ella no conocía a este Key Ranieri, el fundador y líder de esta secta Nexium, que no lo conocía, hasta que sale el video de aquella conversación, más de una hora con él, una de las conversaciones, ¿sí? O sea, no lo conocía. ¿Va a poner a una mentirosa presidenta al frente del Secretariado Nacional de Seguridad Pública? ¿De verdad? Bueno, pues es que, presidente, con todo respeto, entonces no es de gran prioridad para usted el tema de la seguridad. Quizá la pone para tener un control, porque este secretariado es el que da a conocer diariamente las cifras de los muertos. Y yo creo que no le gustan al presidente. Van más de 123,000 en lo que va de su gobierno. En fin, me parece que retrata una realidad este nombramiento. En fin, Óscar Zúñiga, las exegias del general Clemente Vega García, general secretario, fue en el gobierno del presidente Vicente Fox, que falleció. Te escucho. Joaquín, este jueves se realizan las exequias del general Clemente Vega en las instalaciones del velatorio militar, donde se le realizará también un homenaje y posteriormente se trasladará hacia el colegio militar, donde se le harán los honores correspondientes por el secretario general de la Defensa Nacional. Joaquín. Bien, voy a ir contigo ahora, Leopoldo Espejel. Tuvieron bloqueada, le decía, la vía López Portillo 33 horas. Después de 33 horas de bloquearlo, les hicieron caso. ¿Por qué tuvieron que pasar 33 horas de bloqueo de la avenida López Portillo en Ecatepec para que les hicieran caso? Pues porque solo así entienden a bloqueos, ya sabe, ese es el método. Te escucho, Leopoldo. Joaquín, después de 33 horas de permanecer bloqueada, la madrugada de este jueves fue liberada en ambos sentidos la circulación de la vía López Portillo, tras lograrse un acuerdo entre padres de familia del Kinder Concha de Villarreal y la Fiscalía Mexiquense para detener a un profesor acusado de violar a 4 menores. Joaquín. Y bueno, Laura Cardoso, la marcha LGTB, vuelve después de 2 años. ¿Por qué? Pues por el COVID. Este sábado es, y tú tienes todos los detalles. Buenas tardes. Después de 2 años de realizar la marcha de manera virtual, este sábado sí sale a marchar la comunidad LGBT. Toda Reforma y toda la ruta que lleva hasta el Zócalo se vestirá de colores. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, voy contigo, Rocío Galván. Fórmula Tijuana, el secretario de Gobernación, dio a conocer en Tijuana que no va a haber cambio de horario en la franja fronteriza. Vamos, que se va a mantener el cambio de horario, pues, ¿sí? Que el presidente va a eliminar. Él dijo que iba a mandar una iniciativa al Congreso. No, presidente, con que firme un decreto, eso que tanto le gusta. Con un decretazo elimina el cambio de horario. Pero bueno, el anuncio del secretario de Gobernación es que en la frontera sigue igual. ¿Por qué? Pues por su convivencia con Estados Unidos, que sí hace el cambio de horario. Te escucho, Rocío. Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ofreció a los empresarios industriales y comerciantes de Baja California que no habrá cambio en el horario de verano. Esto es que el decreto que va a firmar el presidente López Obrador en torno a esta medida no aplicará en el caso de esta entidad. Los detalles te los platico más adelante. Gracias. Es de sentido común. Ingeniero Hernández Unzón, Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Marejadas y chubascos muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán por la proximidad de la tormenta tropical Celia, que avanza rumbo al noroeste. Se espera el desarrollo de sistemas de tormentas con chubascos muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Sonora. Para la Ciudad de México el día de hoy 25 grados centígrados con probabilidad de lloviznas. Monterrey 32 grados, pero con proyección ya de tormentas y chubascos a partir del martes 28 y hasta el 4 de julio. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias. Y en el resto del mundo, Karina.
Gracias, Joaquín. El Papa Francisco ordena publicar en Internet los miles de archivos sobre la persecución de judíos en el Holocausto, en el pontificado de Pío XII, al que acusan de guardar silencio por estos crímenes. El panel de legisladores que investiga el asalto al Capitolio analiza hoy las intenciones de Trump de corromper el Departamento de Justicia para anular el triunfo de Biden. Al destacar la resistencia de los civiles a la invasión rusa, el presidente de Ucrania arremete otra vez contra Israel por su negativa de sancionar a Moscú. Inicia en Bruselas la cumbre de la Unión Europea, en la que se daría a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a ser miembros del bloque y de ahí brincar a la OTAN, lo que enfurece a Rusia. La Casa Blanca confirma que el presidente Joe Biden se reuniría el próximo martes con el presidente español Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI por separado. Joaquín. Gracias, y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con un centavo. Aquí en Ventanilla se vende en 20.36, en los bancos se vende hasta en 21 pesos con 2 centavos. El euro en el mundo en dólar 5 centavos, en México en euro se vende en 22 pesos con 97 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $103.79, bajó $2.93 respecto al precio previo y se ubica $48.69 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga, ya saben, la información en tiempo real, ¿en donde? Aquí en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me tiene permanentemente al alcance de su mano. ¿Qué tal el principal? Pues sí, el Banco de México eleva 75 puntos bases la tasa de interés, su mayor alza en la historia. Así es, 3/4 de punto. Le invito a que me siga en mi Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. Ojalá me pueda seguir también en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. También le invito a que se suscriba a la página de YouTube. Le recuerdo que tiene toda la información en tiempo real en mi Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de jueves 23 de junio de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y muchísima más información hoy con Joaquín López Dóriga. Siga todos sus comentarios en el Twitter, en @LópezDóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Hay anuncios. La información es que fueron identificados los padres Joaquín y Javier, los cuerpos de los padres Joaquín y Javier y de Pedro Rivera de Turista, ahí cerca de Cerocahui, donde fueron asesinados el lunes por este sujeto identificado como Chueco o algo así. Y le digo algo así porque no me puedo creer todavía que haya ocurrido esto, y ocurrió. Y yo le aprecio mucho al secretario general de la CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa, que colegia a todos los obispos de México, Monseñor Ramón Castro, que también es obispo de Cuernavaca, que me haya aceptado esta llamada esta tarde. Monseñor Castro, me da mucho gusto saludarle como siempre. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Igualmente para mí un gusto saludarte a ti y a tu numeroso auditorio. Monseñor, fíjeme una posición, por favor, de la CEM ante este doble asesinato de los padres Joaquín y Javier. Mira, Joaquín, el asesinato de los padres es solamente una gota que ha venido a derrochar un vaso. Es una situación de todo el país. No estamos como pastores hablando solo porque asesinaron 2 sacerdotes. También por ellos, pero no solamente, sino que esto ha venido a animar al corazón de los pastores para decir, ya basta. Lo hemos dicho en tantas ocasiones, en tantas oportunidades, pero ahora verdaderamente está pasando límites inesperados. Tanta sangre derramada en todo el país, índices de violencia y de estructuras de muerte que se desbordan. Crimen organizado que toma nuestras comunidades, nuestras calles, nuestros pueblos,
nuestros medios de comunicación, carreteras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por eso hemos sacado un comunicado y un video en donde hablamos de la violencia en México. ¿Cómo es posible que sigamos siendo y cada vez más uno de los países más violentos del mundo? Que tengamos un buen número de ciudades como las más violentas del mundo y que esto vaya empeorando cada día. Entonces el dolor del pueblo pues llega también a sus pastores y junto con ellos estamos dolidos. ¿Y qué hacemos? Alzamos la voz con todo respeto y les pedimos a quienes tienen la posibilidad de encontrar una solución que se dé una respuesta a la altura de las circunstancias. Todas las autoridades civiles, a todos los niveles de responsabilidad. Es lo que decimos en el video y en el comunicado firmado por todo el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal. Obviamente, Monseñor Castro, usted escuchó el mensaje del Papa Francisco ayer en la audiencia general de los miércoles, donde condenó la violencia en México. Así es, Joaquín, y es con lo que abrimos precisamente nuestro video, que una voz de un pastor universal con una autoridad moral tan alta, tan amplia, tan reconocida, diga eso de México es para preocuparse. ¿Cuántas muertes, cuánta violencia, ha dicho el Papa? Y eso precisamente nos preocupa también a nosotros. Y aunado a su voz, hemos alzado también la nuestra por esta situación tan grave en el país. El presidente López Obrador hoy pues leyó lo que también esta misma frase se subió a la cuenta del Papa de Twitter diciendo: expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de 2 religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Luego dijo: la violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. El presidente se tomó esta frase diciendo: ya ven cómo la violencia no se combate con la violencia. También uno de sus voceros, Genaro Villamil, insistió en esto cuando ayer se había burlado de la consternación del Papa. Ahí se entrecomilló lo de la consternación. Ahora dicen que no, que están de acuerdo, que el Papa está de acuerdo con el presidente en el tema de la violencia. ¿Usted qué opina, Monseñor? Yo creo que ahí hay evidentemente una desfase. Yo creo sinceramente que no hay un contacto profundo con la realidad o no se quiere ver. ¿Cómo es posible que se toque solamente una pequeña frase y se maneje de la mejor manera para la conveniencia de cada quien? Creo que el Papa ha sido bastante claro y que pone en evidencia con las palabras siempre prudentes que él utiliza esta realidad tan fuerte que tenemos. Y decimos en nuestro comunicado, no es inútil que tengamos constancia y claridad de la realidad que estamos viviendo. Es importante darnos cuenta y aceptar verdaderamente cómo estamos, que no neguemos que hay territorios en el país que están en manos del crimen organizado. Lo sabemos nosotros, que tenemos parroquias en todos los lugares del país, en los últimos rincones, en donde el párroco tiene que pedir permiso al crimen organizado para transitar el territorio de su propia parroquia, de que muchos párrocos se dan cuenta de tantos crímenes que suceden y no se publica, que no se sabe, situaciones verdaderamente pues dolorosísimas. Y de ahí que una vez que tomamos conciencia de la realidad, se busquen, y es lo que pedimos a las autoridades, estrategias de seguridad más fuertes, porque las que se han llevado hasta ahora evidentemente han fracasado. Entonces creo que es importantísimo reconocer esa realidad. Si yo tengo cáncer y no lo reconozco, no hago algo, cada vez ese cáncer habrá de avanzar, como habrá de avanzar la violencia si no se nos salva. Pues esta mañana, Monseñor Castro, el presidente reiteró que vamos bien y que no va a modificar lo que llamó su estrategia. Precisamente es lo que lo estamos invitando, a que haya una reconsideración de esta estrategia. Para nosotros que vivimos con el pueblo, que estamos en las calles, que escuchamos, que vemos
que somos testigos de tantísima violencia, algo no está funcionando, Y es a lo que invitamos atentamente a retomar, a reflexionar y a tomar una nueva dirección. Nadie que reconoce que se ha equivocado hace algo mal, al contrario, pone en evidencia una valentía humana de decir, nos hemos equivocado, retomamos el camino. Eso es una gran valentía y de alguna manera lo estamos diciendo. Pues ya le adelantaron la respuesta, padre. No va a cambiar la estrategia y vamos bien. Buscaremos otro modo de hacer llegar esta voz y quizás con otras comunicaciones u otros encuentros esto pudiera de alguna manera también llevando evidencias hacia reflexión. Hoy le doy el dato al día de hoy, en lo que va de este gobierno suman 124.326 los homicidios dolosos. Sí, en 3 años y medio. Es algo que también es una realidad evidente, ¿no? Que si lo sumamos, padre, con los 60.000 de Vicente Fox, con los 120.000 de Felipe Calderón, con los 156.000 de Enrique Peña Nieto, estamos hablando de que en este siglo van 470.000 homicidios dolosos. Y escribía hoy en Milenio, padre, estos son más muertos en lo que va de este siglo en México que los muertos en las guerras de Siria, Irak y Afganistán. Ciertamente esa sangre derramada nos tiene que preocupar y no tenemos que acostumbrarnos a eso. Creo que uno de los graves problemas es que nuestro pueblo de alguna manera se acostumbra a estar escuchando y eso hace perder la sensibilidad y hace perder también la solidaridad con el dolor de tantas miles y miles de familias que enfrentan estas situaciones, como igualmente los familiares de desaparecidos a quienes escuchamos, a quienes tratamos de acompañar y en lo posible de ayudar. En fin, padre, pues le mando un abrazo con mi pésame también. Espero que sigamos hablando como lo hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. Y pues vamos a ver, ¿ustedes están dispuestos a tener una reunión con el presidente para tratar el tema en la conferencia del Episcopado Mexicano de la inseguridad? Si fuéramos solicitados, con mucho gusto, claro que sí. Sí. En fin, gracias, padre. Le mando un abrazo a Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que le decía agrupa a todos los obispos y por supuesto a los obispos de México, y además es obispo de Cuernavaca. Voy a ir contigo, Mar Reina. ¿Qué noticias tienes bueno, la noticia la más importante es que fueron ya reconocidos, identificados, pues, los 3 cuerpos encontrados ayer, como los padres Joaquín y Javier, los padres jesuitas, y Pedro, el guía, que también fue asesinado. Te escucho. Así es, Joaquín, pues buenas tardes a ti y a toda nuestra audiencia. Pues te comento que, como tú bien dices, pues sí han sido ya reconocidos los cuerpos de estos 2 sacerdotes y del guía de turistas. Se preparan ya las exequias. Fíjate que va a haber una velación en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Es un templo muy emblemático de la capital de Chihuahua. No sé si ustedes han tenido oportunidad de conocerlo. Los invitaría a que lo hicieran. Y bueno, ahí se va a llevar a cabo esta velación el domingo. Posteriormente se van a trasladar los cuerpos a Cerocahui, donde van a descansar en dicha parroquia, Joaquín. Y bueno, la gobernadora ha dado a conocer que se está aplicando todo lo posible para poder encontrar a este responsable. Se está peinando la zona y ha agradecido también al presidente y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues toda la cooperación, así como a la Sedena y a los militares que han estado apoyando en este esfuerzo. También, pues, la familia del guía de turistas fallecido, pues le dan el adiós y lo liberan, le dicen que gracias y que emprenda su viaje. Y bueno, todo el gremio de los guías de turistas dicen que ellos no pueden parar, Joaquín, que ellos tienen que seguir trabajando y piden apoyo a las autoridades, Joaquín, para que podamos continuar trabajando, porque el turismo es algo que ayuda mucho a todo el gremio de Chihuahua y a toda la población, además de que Chihuahua tiene lugares muy bonitos para visitar, Joaquín. Sí. Bien, gracias, Mara Almeida. Y Sara Pablo, el presidente insistió en la mañana con lo que le decía yo al secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No
va a cambiar lo que llama su estrategia. Vamos bien, dijo, te escucho. Es inaceptable y extraño que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, señalado como el asesino de los padres jesuitas y de un guía de turistas, llevara una vida normal y hasta patrocinara un equipo de béisbol con todo y sus antecedentes criminales, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a la comunidad jesuita que proporcione toda la información que posea. En la conferencia de prensa, cuyo tema predominante fue el de la inseguridad, el Ejecutivo dijo que no es suficiente con la recuperación de los cuerpos y comprometió una investigación profunda para que se conozca toda la verdad. Entonces hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, con quiénes, y es seguro que los propios sacerdotes jesuitas que vivían ahí, las madres, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar. Además, son misioneros. Al señalar que estrictamente se trata de un delito del fuero común, el presidente lamentó que nadie cuestione por este triple homicidio al gobierno del estado de Chihuahua, que preside la panista Maru Campos, y al PAN que ha gobernado en los últimos años. Me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable. Pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí, que esto no es un asunto del fuero común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso. A pesar de los acontecimientos, el Ejecutivo descartó un cambio en su estrategia de seguridad. Dijo que la crisis de violencia es el fruto podrido de una política de corrupción e impunidad. Añadió que seguirá apostando a atender las causas y argumentó que no se puede arrancar de raíz un problema que lleva años y que además se alentó desde el gobierno de Felipe Calderón, donde se buscó eliminar a algunos grupos criminales mientras a otros se les protegía. Y ahí está la muestra con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. Aseguró que las críticas de sus adversarios no hacen mella porque es muy irracional lo que plantean, defendiendo una estrategia fracasada, pidiendo que se use toda la fuerza del Estado y que se aplique la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué se puede esperar de quienes se embarcaron en esa estrategia fallida? Pues que la defiendan con todo, pero nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia, que es opuesta a eso, y nosotros sí creemos en la readaptación y no pensamos que la gente no tenga más destino que ser eliminada. Reconoció que en la actualidad hay más homicidios que en el sexenio de Felipe Calderón, pero dijo que antes falsificaban información, entre otras diferencias. Dicen, es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta menos arriba. Y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más. Sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador dijo coincidir con el mensaje del Papa Francisco, estimó que fue equilibrado al señalar que la violencia no resuelve los problemas. Con imágenes de Oscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bueno, y después de esto el presidente se fue a macanear. Sí, se fue a jugar con su equipo Amigos contra la novena del Seguro Social. Vea usted, jugó la primera base. Y dice el presidente, les ganamos 4-2 al equipo. Aquí están las imágenes. Aquí está el presidente con su uniforme de México, sí, AMLO, número 1, sí. Ahí le da Vini Castilla su camisa, su camisola. Castilla, número 9, el mexicano con más jonrones en las ligas mayores. Y ahí está el pit del presidente calentando en primera base, a pesar de que no es zurdo, bueno. Y ahí está su equipo, sí, el de Amigos. Y ahí viene, batean, y doblan la primera y saca el por poco se lo llevan,
Además que se contuvo, saca el presidente el auto en primera y vicepresidente hizo su crónica. Le ganamos 4-2 al equipo del IMSS, aunque nos metieron algunos cachirules de menos de 60. Y se reforzaron con Chito Ríos, el pitcher de más ponches en la historia del béisbol de México, y con Vini García, el bateador mexicano con más jonrones en Estados Unidos. A este caballo lo trabajamos bien, ya había pegado un cuadrangular y casi al final del juego le dimos base por bola intencional y dominamos al siguiente, es decir, los arreglamos. Les ganaron. Así pues, se fue el presidente después de la mañanera, en medio de todo esto, a macanear, a jugarse un partido de béisbol. Él subió a sus redes, esto ahí está cantando en primera, y él se estiró bien. En fin. Bueno, y hoy es jueves. Es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, Joaquín. Supongo que obligados a hablar de las consecuencias de otro juego de béisbol que tuvo lugar en Chihuahua, en la Tarahumara, del que resultó una persecución, unas ejecuciones y el asesinato de dos padres jesuitas en el recinto mismo, en su mismo templo, mientras trataban de darle protección a un perseguido de este criminal que venía, o de estos criminales que venían atrás de él. Y pues estos misioneros jesuitas, estos hombres de frontera de la causa de la solidaridad y de la religión, pues dieron su vida, Joaquín, de la manera, digamos, en uno de los momentos más altos que puede tener es el ministerio que escogieron como camino de vida, que es interponer sus vidas en defensa de la vida de otro, y la perdieron, Joaquín, y esto es una cosa terrible que ha sacudido creo yo, la conciencia que queda por ser sacudida del país, porque por otro lado estamos abrumados a tal punto por el horror cotidiano de la violencia que ya hace falta que se rompan muchos umbrales para que se produzca, como ahora, por fortuna, pues una especie como de terremoto moral de enojo y de solidaridad con las víctimas. Quiero extender este incidente a una cosa que quizá no hemos acabado de entender bien, Joaquín, y que es importante entender. Normalmente hablamos en México del crimen organizado, así empezamos hablando como referido al narco, y así fue. En efecto, en la época de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo de Felipe Calderón, crimen organizado era el crimen asociado al narco, y el crimen organizado al que el presidente Calderón le declaró la guerra eran a las bandas del narco. Entonces eran quizá 2 o 3 cárteles grandes que se peleaban por el negocio del narco, por las rutas, por las plazas, y se mataban entre ellos. Y eran efectivamente el crimen organizado del narco. Pero poco a poco, conforme estas bandas o estos grandes cárteles fueron fragmentados por la misma ofensiva del gobierno, pues aparecieron una enorme cantidad de bandas. El experto Eduardo Guerrero llegó a contar hasta 280 bandas distintas que venían de los cárteles del narcotráfico, pero ya no eran exactamente eso, y que se dedicaban en parte también al narco y al narcomenudeo y a colaborar con los cárteles del narco, pero ya se empezaban a dedicar a otras cosas, que eran otras cosas mucho más dañinas para la sociedad, que era la exacción de las comunidades en donde estaban estas bandas, con lo que hemos visto reproducirse al extremo: derecho de piso, extorsión, derecho de piso, secuestro, captura de gobiernos, de territorios, captura de negocios, robo de negocios. Bueno, ahora vimos en Guerrero hasta que se metieron al monopolio de la venta del pollo.
el huachicol, la extorsión a los gobiernos locales con parte de sus nóminas. Es decir, se volvieron un crimen organizado cuyo principal ingreso ya no venía del tráfico de drogas, sino venía de la exacción que ellos hacían sobre la sociedad, de la opresión criminal de comunidades, de negocios, de gobiernos, de ciudades, de pueblos enteros, de pueblos y de ciudades enteras. Como es el caso de Celaya, en donde la extorsión llegó a tal extremo que les ponían, a propósito de los jesuitas muertos, les ponían derecho de piso a las iglesias. Llegaron a ponerle derecho de piso a las iglesias. Este crimen organizado, Joaquín, yo creo que es cualitativa y cuantitativamente distinto del del narcotráfico. Es otro. Es igualmente muy rentable para los criminales que lo hacen, pero es otro y es el peor que puede haber para la sociedad, porque es un crimen que vive a costillas de su sociedad, apoderado de su sociedad. Y estas son las dos vertientes que se han expandido enormemente en estos tiempos en que el gobierno decide no atacar ni contener al crimen organizado, porque tiene su propia estrategia que dará resultados el siglo entrante. Y lo que hemos visto entonces es esta avasallante presencia de los dos tipos de crimen organizados que hay en el país. El tradicional del narco, que sigue floreciendo, y este nuevo crimen organizado que vive a expensas de su sociedad, que es dueña de las comunidades, que extorsiona, que roba, que trata blancas, trata migrantes, que es parte podrida, pero es parte del tejido social mismo. Ya no son unas bandas que lo que quieren es pasar la droga al norte, son unas bandas que lo que quieren es extorsionar y apoderarse de la libertad, de los bienes, de la autonomía, de la vida, en última instancia, de sus comunidades. Y esta es la herencia específica que este gobierno está dejando, una herencia de sangre, de sangre y de robo y de opresión, que funde los dos tipos de crímenes organizados. El auge del crimen organizado del narco y de este crimen organizado que está inserto en el tejido social, medrando de él, fagocitando de él, siendo auténticamente como las células cancerosas que van avanzando sobre el tejido sano. Y me parece que esta es una cosa que merecería una reflexión muy seria de todos nosotros, de los expertos, de los conocedores del asunto, pero sobre todo de las autoridades. Y me parece que es un panorama que realmente, Joaquín, a ninguna persona seria lo puede invitar a ir a jugar béisbol un jueves de hábil de trabajo en la mañana. Pero bueno, así están las cosas y así van sucediendo día con día. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Un gran saludo, Joaquín. Igualmente, que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus, voy los anuncios de volada. Sí, este enfrentamiento en Jalisco, el saldo 12 muertos. De ellos 4 son policías. Los abrazos. El aumento histórico en la tasa de interés del Banco de México, 3/4 de punto, lleva la tasa a 7.75%. La inflación está anualizada en 7.88%. La carestía. Y el sábado el presidente inaugura la segunda obra emblemática de su gobierno, la refinería de Dos Bocas. En un momento voy a hablar con Rocío Nale, la secretaria de Energía y responsable de esta obra, porque lo que están dando a conocer es que ha costado el doble de lo que se presupuestó. Vamos a ver qué nos dice. Continúa. Toda la información la tiene al alcance de su mano en un solo clic. LópezDóriga.com. Hay anuncios. Y usted habrá visto las informaciones que se han publicado, que la refinería de Dos Bocas no va a costar 8,000 millones de dólares, como se había acordado en un principio, sino 16,000.
Ante esto, le aprecio mucho a Rocío Nale, la secretaria de Energía y responsable de la obra directamente ante el presidente López Obrador, que va a inaugurar Dos Bocas el próximo sábado, sábado 2 de este sábado en 8. Rocío, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre a ti y a todo el auditorio. Gracias, Rocío. Sí, se inaugura obviamente el día 2, Dos Bocas. El 1 de julio. El 1 de julio vamos a hacer el acto conmemorativo de la terminación de la primera etapa constructiva de la refinería. Y qué bueno que me das oportunidad de describir brevemente. Esta obra es, a lo mejor no toda la gente tiene idea de lo que es la magnitud de una obra de una refinería. No, nadie tenemos idea. Yo lo sé. Son 17 plantas químicas de proceso, es una planta de cogeneración de electricidad, o sea que la propia refinería va a producir su electricidad a través de agua y de vapor. Hay obras asociadas, hay gasoductos, hay acueductos, hay una terminal de almacenamiento de 90 tanques, va a quedar la terminal de almacenamiento de petrolíferos más grande del país, que se construye en un tiempo récord. Estamos hablando de tanques de 500,000 barriles, de 200,000 barriles, unas esferas de almacenamiento donde se almacena gas, principalmente, pues para eso son las esferas. Estamos hablando pues de toda el área de administración, que hay laboratorios, que hay central contra incendio, que hay un cuarto de control central donde desde el cuarto de control se manejan todas las plantas. Es una obra muy grande en 586 hectáreas que tiene muchísima ingeniería y que en esta primera etapa constructiva, primero pues se preparó todo el sitio, se hicieron todas las cimentaciones, hay más cemento y varilla enterrado que lo que hay arriba. Tuvo que hacer toda la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, salir a la procura a comprar todos los equipos en el mundo. Estamos hablando de más de 90,000 equipos, podemos hablar de torres, reactores, bombas, válvulas, hornos, o sea, es muchísimo. Los racks de tuberías, donde van todas las tuberías que es la integración, que es la siguiente etapa. La siguiente etapa hay que integrar toda la refinería, pero para poderla integrar necesitamos que la refinería ya esté arriba, ya esté construida, que esa es la primera etapa constructiva, instalaciones eléctricas, pues obras externas asociadas. Es muchísimo trabajo y que se ha hecho en un tiempo récord, que la mano de obra, el 100% de la mano de obra es mexicana, que sirvió en esta época de pandemia tan difícil para la humanidad, donde todo el mundo se resguardó. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con las medidas de seguridad y sanitarias que nos recomendaron y que sirvió para pues una proveeduría nacional. Esto es bien importante, Joaquín, porque no sale. El 70% de la obra trae de contenido nacional. Te puedo decir que en Nuevo León todos los talleres de metalmecánica de Nuevo León, todos están trabajando para Dos Bocas, en Hidalgo, en Jalisco, Querétaro, en San Luis Potosí se están haciendo todos los, se llaman muebles de electricidad, transformadores, que hay 39 subestaciones eléctricas, que estamos hablando de entre 400 y 500 transformadores de electricidad, válvulas y bombas que están haciendo en diferentes partes de la República, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla. Esto ha tenido un dinamismo en toda la República. Ahora, Rocío, dime un punto. ¿Es verdad que se ha duplicado el costo de 8,000 millones a 16,000 o a 18,000 millones de dólares, como se ha publicado? Fíjate que no, y qué bueno que me lo preguntas, porque yo leí la nota en la mañana y dice, no hay fuente.
Entonces dice, de acuerdo a una persona que no quiso ser identificada, ¿qué es eso? ¿Qué falta de seriedad con el debido respeto? Mira, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la obra hasta 12.040 millones de dólares. Cuando se licitó esta obra en el 2019, se invitaron a 3 empresas internacionales, las más grandes, para que construyeran la refinería. Hubo una que nos daba en 14.500 millones de dólares y nos la entregaba en el 2026, solo la refinería, sin obras asociadas o sin obras externas, es decir, sin el acueducto, sin el gasoducto, sin la terminal de reparto, sin monoboyas, sin una serie de cosas pues que se tienen que construir y que ya construimos nosotros. Hay otra empresa que ellos cotizaron en 12.500 millones de dólares y nos lo entregaban a finales del 23, también sin obras asociadas, sin obras externas. Y fueron 3 grandes empresas internacionales que no cumplieron. Entonces, de ahí la decisión de que nosotros teníamos que hacerla y no nos equivocamos. El costo ha sido mucho más barato. Y no nada más eso, la ampliación de la infraestructura. No estaba considerado que se hiciera, por ejemplo, un sistema de cogeneración que va a producir 340 megawatts. Cuando nos metemos dijimos, tenemos que dejar la refinería autónoma, se lo presentamos al Consejo de Administración y así es. El 1 de julio vamos a reportar al pueblo de México, tanto el presidente como yo, cuánto hemos gastado en esta inversión. Es dinero del erario, dinero de nuestros impuestos, dinero pues que Pemex ha aportado tanto al país en estas décadas que ahora se le retribuye con un activo tan valioso y además justo en el momento en que necesitamos producción de combustibles en México y en todo el mundo. Entonces, dime, pues lo que Rocío, se publicó no trae fuente y no es así. O sea, ¿sigue costando los mismos 8,000 millones de dólares? 8,915 fue el costo con la cogeneración. Y traemos las obras externas, y de eso vamos a hablar precisamente el 1 de julio, pero pues a mí sí, yo leí en la mañana y dije, bueno, yo no sé de dónde sacan esas cifras o bien qué fuente es, porque la nota dice una persona de Pemex que no quiere ser identificada. Pues, creo que no habla de mucha seriedad, pero sí nos da la oportunidad de platicar con la gente y decir qué tanto es esta obra, qué tanto ha sido la derrama. Hoy hay una crisis energética mundial, Joaquín. Bajó la capacidad de refinación a nivel mundial. Se necesitan refinerías en el mundo. El precio de las gasolinas se disparó en todo el mundo y esta refinería que traía una tasa de retorno del 14%, hoy trae una tasa de retorno del 16.5%. ¿Qué es la tasa de retorno? Exacto, para la gente que me escucha, ¿qué es la tasa interna de retorno? Es cuando tú haces un proyecto, tienes que calcular lo que vas a invertir, cuándo lo vas a recuperar, cuál es tu ganancia y en qué tiempo. Ya entendí, ya. Exacto. Ya entendí, entonces, sí. Nosotros traíamos una tasa de retorno, dijimos, al precio que está el petróleo, al precio que está la gasolina, nosotros operando constantemente y operando bien la refinería, en 5 años recuperamos lo invertido. Hoy está más alta la tasa de retorno, o sea, el porcentaje está en 16.5. Con los precios del petróleo y el precio de la gasolina, de continuar así, pues tendremos un beneficio mayor y en un menor tiempo. Ahora, todo esto dime, se Rocío, hace con estudios. Sí. Dime, Rocío, una cosa. El presidente dijo que iba a pasar de 6 meses a 1 año en pruebas. ¿Cuándo calculan que salga el primer litro de gasolina refinada de Dos Bocas? Qué bueno que me preguntas esto. Mira, son más de 90,000 equipos. Más de 90,000 equipos. Estoy hablando válvulas, bombas, equipos electrónicos, de todo. Y todo tiene que trabajar como una máquina de reloj. Todo perfecto.
se van metiendo planta por planta, equipo por equipo. Yo no quiero dar una fecha porque sería una irresponsabilidad, porque todo se tiene que hacer con absoluta seguridad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, a ver, yo quiero arrancar en diciembre, yo quiero que en diciembre se esté arrancando, pero ¿qué pasaría si al momento en que entra un equipo no dio el flujo, no dio la presión, hay que regresarse, o la temperatura no se alcanzó? Hay muchas condiciones porque son equipos, son procesos químicos. Son pruebas, ¿no? El presidente habló hasta de un año de pruebas. Así es. Mira, un año es un tiempo razonable. Yo quisiera hacerlo antes. Pero no es de querer, ¿no? Exacto. Es como vaya, ya están los 17 jefes de planta, quienes van a ser los jefes operadores de planta. Ellos ya están en Dos Bocas. Ya está el que va a ser el gerente de Dos Bocas, ya está en Dos Bocas, que son los operadores. Cada planta son unos libros inmensos que se llaman, pues, los manuales de operación. Sí. Cada tecnología ha sido más de 500,000 planos de ingeniería, nada más de la ingeniería de detalle. Sí, bueno, es que es una refinería, ¿sí? Es una refinería, exactamente. Entonces, estamos metidos. Lo que sí les puedo decir es que esto se ha construido en tiempo récord. Una terminal de almacenamiento de 90 tanques en 18 meses es récord en cualquier parte del mundo. Levantar la refinería y decir, a ver, ya está aquí, ya colocamos los equipos críticos, ahorita vamos a empezar a la integración, pruebas de arranque. La integración es cuando todas las plantas tienen racks son como avenidas centrales, para que la gente me entienda, avenidas centrales donde entran todas las tuberías hacia una avenida central y ya con todos los productos que se interconectan. Entonces nosotros vamos a entrar a la integración ya, y de ahí las pruebas de arranques que se van haciendo pues en forma alterna. Sobre todo las pruebas y la integración se va haciendo en forma alterna. Entonces no es como que yo diga voy a subirle el switch a la refinería y ya está. No, es de paso, es todo un proceso, pero sin duda pues es una gran obra, una gran obra que se está haciendo en México. Bueno, pues el viernes el presidente estará de fiesta celebrando. ¿Lo vas a inaugurar como inauguraron el Felipe Ángeles o vas a ser más modesta, Rocío? No, fíjate que la inauguración la trae Presidencia y yo creo que es la primera etapa constructiva y yo creo que va a ser una inauguración pues más sencilla, eso creo yo. Pero la trae Presidencia. Lo más importante es que sigamos trabajando, sigamos construyendo y que esto pues entre a operar lo más pronto posible. Ese es nuestro deseo. Ahora, ¿cuándo estará, Rocío? Sí, me decías que esta es la primera etapa constructiva de la refinería, falta la segunda etapa de reintegración. ¿Toda la obra ya se terminó o en la reintegración también se continúan haciendo obra civil o técnico, tecnológica? No sé. Sí, no, la integración ya nada más es, se llaman tendido de líneas, perdón por la expresión, pero así es, se llaman tendidos de líneas, son todas las tuberías, todas las subestaciones eléctricas se empiezan también a integrar a las plantas, cada planta tiene su subestación eléctrica, entonces se empiezan a integrar, esas ya se construyeron, están todos los generadores de electricidad, todo eso. Lo más importante para nosotros era que todo estuviera en sitio, que todos los equipos llegaran y que se compraran. Hoy hay un desabasto mundial, el acero aumentó más del 200-300%, el transporte marítimo, tenemos transporte marítimo que aumentó el 500%, porque es una crisis mundial. Salimos de pandemia y luego entra una guerra, Rusia y Ucrania. Rusia tiene el 12% de la producción petrolera, tiene más del 16% de la producción de gas a nivel mundial, es el principal productor de zinc. Sí, hay una crisis mundial, vamos, eso no tengo duda, ¿sí? Es una crisis. Y en esta crisis se va a inaugurar.
Así es, y afortunadamente nosotros compramos todos los equipos, hicimos todo esto antes de esta crisis. Si ahorita quisiéramos salir a encontrar equipos, yo creo que batallaríamos más, sin duda. Bien, Rocío, pues que mucho éxito el viernes, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Un gusto saludarlos y agradecerles este espacio. Nada más, déjame una pregunta. Ya sé que siempre te digo, hago lo mismo, ¿sí? Pero es que cuando estamos hablando me vienen cosas a la cabeza de lo que dices. La segunda etapa de reintegración, ¿está considerada en estos 8.915 millones de dólares o será un nuevo presupuesto? No, la integración va con esto. Tenemos obras alternas y las obras alternas están implementadas. Los 8.915 millones de dólares fue toda la refinería, plantas, almacenamiento, la integración está considerada ahí, y las obras alternas, esas están descritas en el presupuesto, en un presupuesto anexo. Pero todo eso lo vamos a reportar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, tenemos que dar transparencia y lo que cueste. Aquí lo que cueste es esto. He tenido 44 auditorías, 44 auditorías en la obra. La Auditoría Superior de la Federación ha estado constantemente, cosa que le agradezco porque nos ayuda. La Auditoría Superior nos va ayudando, el órgano interno de control, el auditor de Pemex, propios de Hacienda, o sea, son 44 auditorías que se han tenido y qué bueno porque eso así debe de ser. O sea, nada más recupero. Me dijiste que el Consejo de Administración de Pemex autorizó 12.040 millones de dólares para esta obra. Sí, sin impuestos, así es. Sin impuestos. Sin impuestos. Sí, sin impuestos. Gracias, Rocío, te mando un abrazo y gracias por toda la información. Gracias a ti, Joaquín, un gusto saludarlos. Buenas tardes, pues Rocío Nale, la secretaria de Energía responsable de esta obra. Ahí está, 8.915 millones de dólares. El viernes el presidente inaugura la primera etapa constructiva de la refinería, que dice que ya está totalmente construida, y luego iniciará la segunda etapa, la integración de lo que el mismo presidente ha dicho que podría llevar de 6 a 12 meses de pruebas. Vamos a ver pues cuándo sale el primer litro, que de acuerdo con esto sería máximo en junio de 2023. Voy a los anuncios y después de los anuncios desalojan la Facultad de Medicina de la UNAM. Reporta que aparentemente un estudiante se lanzó al vacío. ¿Sí? Piden al presidente que retire el nombramiento de Clara Luz Flores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo con que se lo pidan, la va a confirmar. Nada más, ¿sí? Y bueno, en un momento, hoy es jueves, y después de todo lo que hay voy a hablar con Alondra de la Parra. Continúa. Las voces y las imágenes que están haciendo historia están aquí con López Dóriga. Hay anuncios. Gracias, Joaquín. Por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco de México aumentó su tasa de interés en 75 puntos base para dejarla en 7.75%, la mayor alza en la historia. Y es que la inflación en México se aceleró aún más y llegó a 7.88%, un crecimiento de 0.49% en la primera quincena de junio de 2022, la más alta en 21 años. La Compañía de Jesús confirmó que los cuerpos encontrados ayer sí son de los 2 sacerdotes jesuitas asesinados el lunes junto a un guía de turistas. El secretario general del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, preguntó en este espacio hasta cuándo va a seguir esta violencia en nuestro país y pidió modificar la estrategia para combatir al crimen. Pero por la mañana el presidente defendió nuevamente su estrategia de seguridad y advirtió que no la va a cambiar. El presidente aseguró que este es el camino y que vamos bien. Suman 12 muertos por el enfrentamiento de anoche en El Salto, Jalisco, entre delincuentes y policías. 4 de los muertos son agentes. A partir del lunes empezará la vacunación contra coronavirus a niñas y niños de 5 a 11 años en México. Y la Suprema Corte de Estados Unidos avaló el derecho de las personas a portar armas. Joaquín. Gracias. Voy a los anuncios. Después de los anuncios voy a hablar con Alondra de la Parra. ¿Se acuerdan que ella hizo en la plena pandemia aquella la Orquesta Imposible?
con grandes músicos en todo el mundo. Pues ahora todos van a estar juntos en Cancún. Continuamos. Toda la información nacional e internacional solo está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. Alondra de la Parra, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, a todo dar, gracias. Y tú con este gran proyecto, que fue enorme aquel de la Orquesta Imposible, lo tengo muy presente. Maravilloso, ¿sí? De aquellos grandes músicos, cada uno en su casa, en su mundo, en su distancia, y tú dirigiéndolo a todos. Fue un experimento extraordinario, una realidad más que un experimento. Así es, fue increíble. Ahora que lo escucho y lo veo, me acuerdo de esas épocas tan especiales en la pandemia, donde estábamos todos con tanta incertidumbre y miedo de lo que iba a pasar. Y ese proyecto fue una luz y una manera de sobrepasar ese momento. Pero ahorita estamos celebrando eso, Joaquín, porque llevo ya 2 días aquí en la Riviera Maya, en el Hotel Xcaret Arte, recibiendo a los músicos de la Orquesta Imposible en persona, llegando a este lugar para reunirse, para hacer la orquesta sede de este nuevo festival que estreno, Festival Pax GNP, que nace para repetirse cada año y empieza en una semana, Joaquín. Estoy muy emocionada. ¿Cuándo empieza, Alon? Es del 29 de junio al 3 de julio, aquí en el Hotel Xcaret Arte, y vamos a tener a más de 100 artistas de 20 países, incluidos, por supuesto, los músicos de la Orquesta Imposible, que se reúnen tocando una serie de 10 conciertos en estos 5 días. Tenemos estrenos mundiales, por ejemplo, la nueva sinfonía del maestro Arturo Márquez, que también está aquí. Ayer llegó, estoy muy emocionada, y nos compuso una composición nueva, una sinfonía precisamente hecha para este grupo de la Orquesta Imposible, y se llama Sinfonía Imposible, precisamente. Entonces, se va a estrenar la sinfonía, se va a estrenar también nuevos ballets. Traemos ballets de la Royal Opera House, del San Francisco Ballet, escenas del nuevo ballet que hicimos en Londres, de Como Agua para Chocolate. Traemos a Gaby Muñoz, Chula de Clown, haciendo un nuevo proyecto conmigo titulado Silence of Sound. En fin, Joaquín, es un agasajo de artes escénicas en 5 días en los que todos los que vengan a acompañarnos van a poder gozar de todos estos espectáculos muy especiales. Ahora dime, ¿cómo? ¿Que se va a ver a distancia o ahí o cómo? Bueno, pueden todavía venir, quedan algunos boletos para acompañarnos aquí, pueden venir y quedarse en el hotel, tener toda la experiencia de estar, también tenemos pláticas durante el día, los ensayos, etcétera, o también pueden comprar su boleto solo para entrar si viven en la zona al concierto. Hay varias formas, lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.festivalpaxgnp.com, y también seguirnos en las redes, porque ahí también dice todo lo que estamos haciendo y cómo pueden venir. Y por supuesto que en un futuro no muy lejano también tendremos todo el proyecto en streaming y lo podremos compartir de manera virtual. Pero ahora es venir a estar aquí presencialmente en una semana, el 29, miércoles 29 es la inauguración del Festival Pax GNP. Dura 5 días y, como te decía, pueden ver lo mejor del mundo en artes escénicas, en música sinfónica, en ballet, aquí en nuestro Caribe mexicano, en el contexto inigualable del Hotel Xcaret Arte. Bien, Alondra, pues que tengas un gran éxito, qué ganas de estar allí, pero pues hay que estar aquí, ¿sí? Sí, oye, me fallaste este año, pero el año que entra no te la perdono, tienes que venir, Joaquín. Por supuesto que estaré ahí feliz de la vida. Gracias, querida Alondra, y te mando un beso. Igualmente, acá los esperamos. Que estés muy bien, muchas felicidades. Tengo aquí este libro, ¿sí? Dicen que es la inspiradora historia de un superviviente del Holocausto que encontró la esperanza en el lugar menos esperado. El hombre más feliz del mundo, Devi Yaco. Por cierto, se van a cumplir 70 años de las relaciones entre México e Israel. 70 años ya de relaciones. México fue uno de los primeros países. Déjame hacer cuentas, sí. Pues déjame hacer cuentas, 70 años, sí, en el 52, sí. México fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel, ¿sí? Mientras tanto, Jenny Valencia, sube la inflación y suben las tasas en un incremento que no se había visto, 0.75 puntos. Te escucho.
Gracias, Joaquín. Te comento que en sintonía con la Reserva Federal de Estados Unidos, los 5 miembros que conforman la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron por unanimidad incrementar en 75 puntos base la tasa de interés a un nivel de 7.75% con efectos a partir de este viernes 24 de junio. El propósito es poner bajo control y retornar la inflación a la meta permanente de 3%, pues actualmente supera el doble al ubicarse en 7.88%. Cabe destacar, Joaquín, que este incremento de 75 puntos base en la tasa de referencia es su mayor alza en la historia, pues nunca se había visto, mientras que el nivel de 7.75% no se había visto desde noviembre de 2019. Y es que el Banco de México, comentarte, desde el 12 de agosto de 2021 a la fecha ha incrementado 9 veces la tasa de interés de forma consecutiva, sumando un total de 375 puntos base. Al presentar su anuncio de política monetaria, los integrantes de la Junta anticipan, Joaquín, que en las siguientes decisiones tienen la intención de seguir aumentando la tasa de referencia y valorarán actuar con la misma contundencia en caso de que se requiera. Por ahora se espera que la inflación siga, Joaquín, al alza hasta el tercer trimestre del año 2023. Es el reporte. Sí, estamos hablando del año que viene, estamos hablando de más de un año, ¿sí? Estamos hablando de 5 trimestres. Le informo a usted que la Bolsa Mexicana de Valores ha perdido ya, ¿se acuerda que he venido contando? Perdió el piso de los... Llegó a estar en 57,000. Vino bajando, después rompió el piso de los 50,000, de los 49,000, de los 48,000, de los 47,000, los ha roto hoy, ¿sí? Hoy está en este momento en 46,655 puntos, una pérdida de 470 puntos, equivalente al 1.05%. Y en el tema del tipo de cambio, está ahorita el dólar interbancario cotizándose en 20 pesos con casi 5 centavos, y Metanía se está vendiendo en 20.38 en ventanilla. Bueno, el peso ahí está en la franja de los 20 pesos el dólar. Bien, voy a unos anuncios, permítanme, sí. Voy a unos anuncios y después de los anuncios le voy a informar a usted. Primero déjeme adelantarle esto. La UNAM está informando que de lamentable la muerte de un alumno de la Facultad de Medicina. Este joven estudiante se lanzó al vacío desde uno de los edificios de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Las autoridades dieron aviso de inmediato a la autoridad ministerial correspondiente y están buscando a los familiares del alumno, quien cursaba el 2º año de la carrera de medicina. Una vez que se tuvo conocimiento del irreparable hecho, en la facultad se tomó la decisión de suspender las actividades académicas de las clases por hoy. Descanse en paz este joven estudiante de medicina, ¿sí?, que se suicidó. Hace un momento estábamos hablando, en un momento le voy a hablar a usted de la Gaceta de la UNAM, que habla así de cómo ha aumentado los suicidios. Continuamos. Minuto a minuto, toda la información está aquí con López Dóriga. Hay anuncios. No cabe duda que en ese país las cosas se arreglan con bloqueos. Solo con bloqueos se puede hacer oír la gente. Y solo con bloqueos responden las autoridades. El bloqueo duró más de 33 horas ahí en la avenida López Portillo, ahí en Ecatepec. ¿Por qué? Pues porque no le hacían caso sobre este maestro de música que abusó sexualmente de 4 menores. 33 horas después del bloqueo les hicieron caso. Y yo pregunto, ¿y por qué no a los 10 minutos? No, pues porque no te escucho. Joaquín, después de 33 horas de permanecer bloqueada, la madrugada de este jueves fue liberada en ambos sentidos la circulación de la vía José López Portillo, tras lograrse un acuerdo entre los padres de familia del Kinder Concha de Villarreal, ubicado en la colonia Vista Hermosa del municipio de Ecatepec, y la Fiscalía Mexiquense. Ya teniendo ese documento vamos a empezar a dejar que fluya la vialidad y nos vamos a retirar.
En caso de que veamos que las autoridades nuevamente no respondan o no veamos una solución, volveremos a tener el bloqueo aquí. La exigencia de los padres de familia para reabrir la vialidad fue que se agilizara la captura del profesor de este kinder público identificado como Carlos Alberto González Vázquez, quien abusó sexualmente de 4 menores. Las protestas y bloqueos se dieron en medio de la irritación de usuarios del transporte público de pasajeros, automovilistas y de transportistas en general, y estuvo enmarcada por acaloradas negociaciones entre los manifestantes y la autoridad municipal y estatal hasta finalmente lograr un acuerdo que ocurrió durante esta madrugada. Queremos que sepan que el Estado, el mismo municipio también ha agotado todos los medios posibles de diálogo y tenemos necesidad de abrir la vialidad porque no podemos seguir afectando tanto a la población. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó, Joaquín, que abrió 4 carpetas de investigación formales por estos hechos con importantes avances para consumarlas. Joaquín, el reporte que tengo. Mire, esta información de Laura Cardoso nos tiene que avergonzar y tiene también que avergonzar al gobierno, a los gobiernos, a los padres de familia, a las iglesias. Tiene que avergonzarnos a todos como sociedad. No puede ser que México se ha convertido en uno de los principales proveedores de niños que son vendidos en el mercado de trata y abuso sexual a nivel internacional. Sí, me van a decir, es un problema internacional. Sí, claro que sí, es un problema internacional. Pero a nosotros es el tema que nos tiene que preocupar. Nuestros niños. Primero, luego los de todo el mundo, por supuesto. Estamos hablando, el cálculo que se hace es que aproximadamente entre 55 y 60 niños son enviados al día, a ese mercado. Esto lo dio a conocer Fernando Landeros, presidente de la Fundación. Te escucho, adelante, Laura. México se ha convertido en el principal proveedor de niños que son vendidos en el mercado de trata y abuso sexual a nivel internacional. Y es un problema mundial. Hay 40 millones de víctimas de trata, de las cuales 10 millones son explotadas sexualmente. Se estima que en nuestro país 57 niños diariamente van al mercado de trata, que a los delincuentes les deja más ganancias que el tráfico de drogas, advierte Fernando Landeros, presidente de la Fundación Freedom. Porque hay un negocio que es ya incluso más grande que el negocio de las drogas, pues muy fácil. Porque a un niño lo puedes vender 10 o 20 veces al día y la droga la vendes solamente una vez. Y dice que la modalidad de la trata no se queda ahí. Sigue con los vientres subrogados, que son criaderos para la venta de niños. 2 pueblos en Tlaxcala donde venden niñas. El escaparate en la montaña de Guerrero, donde una niña cuesta 12,000 pesos. Y el abuso de niños con discapacidad, cuya probabilidad es 30% más. Y una de las peores escenas me la platicó María Ampudia la semana pasada. El cementerio de niños encontrado en la frontera entre México y Guatemala. Cuerpos que al ser analizados habían sido extraídos de varios de sus órganos. Paola Albarrán, directora de Alianzas, alerta sobre el escenario que se vive en México y hace un llamado a toda la población a participar en los trabajos de prevención y atención de niños a través de la Fundación Freedom. Quienes deseen apoyar esta causa lo pueden hacer a través de la página www.fundacionfreedom.mx. En las imágenes, Alejandro Elizalde, Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. ¿Y qué vamos a hacer con este tema de la trata de niños? ¿Qué se va a hacer con ello? ¿Qué ha hecho este gobierno? ¿Qué hizo el anterior? ¿Qué hará el que venga? ¿Sabe qué hacen? Mirar para otro lado. Mientras tanto, Gabriel Camacho, Fórmula Baja California Sur. Baja California Sur es uno de los lugares más pacíficos del país. Pues nada, que hasta ahí llegaron los abrazos, ¿sí? En un tiroteo hay 3 heridos. Los hechos ocurrieron anoche, ahí cerca de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Lo que no se había visto allí, ya se está viendo. ¿La mano de quién? Claro, del crimen organizado. ¿De quién si no? Te escucho. La mañana de este jueves se registró una balacera que dejó 2 personas heridas de gravedad. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Las Américas, cercano a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Los primeros reportes indican que se trató de un hombre de 30 años y una mujer de 21. Se sabe que la joven lleva un disparo en la cara. Ambos fueron trasladados a un hospital con diagnóstico reservado. Extraoficialmente se informó que ambos se encontraban a bordo de un vehículo estacionado en las calles de Uruguay y Perú, en esa colonia, cuando fueron
fueron atacados a tiros. Se habla de que recibieron alrededor de 30 disparos. La Procuraduría de Justicia informó que se recogieron los cartuchos de bala para ser analizados en laboratorio forense. Aún no hay detenidos. Estos hechos ocurrieron apenas unas horas después de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela. Esta última inclusive reconoció los bajos índices delictivos que vive el Estado. Y aquí tengo la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. La portada, una gran portada, como acostumbra la Gaceta, y dice: ¿cómo sé si tengo un problema de salud mental? ¿Cómo saber si un familiar lo tiene? ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Especialistas y universitarios en psiquiatría y psicología nos orientan. También revela: aumentan los suicidios en México. Y lo que yo le digo es que aumentan sobre todo entre adolescentes, ¿sí? En el tema de las enfermedades mentales, dice: ¿cómo sé que necesito un tratamiento psiquiátrico? Y dice la Gaceta: la mayoría de pacientes va al médico cuando un problema mental tiene síntomas físicos, como falta de apetito, insomnio, dolor, males digestivos o gastritis. Esto lo señala el doctor Benjamín Guerrero López, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y dice: ¿cuánto sufrimiento tengo que aguantar para decidirme a pedir ayuda? Habla del programa de la FES Iztacalco y dice: guardianes, acompañantes de quienes tienen problemas de salud mental, detectan señales de alerta y motivan a la gente para pedir ayuda a un profesional. Estos guardianes, algunos les llaman sombras, ¿sí? Están entrenados para no causarle vergüenza a otra persona, ni tampoco para regañarla. Atender la salud mental, dice la Gaceta de la UNAM, previene el comportamiento suicida. Esto está contextualmente determinado. Cuando el malestar emocional escala, las personas consideran el suicidio como una forma de acabar con el sufrimiento. Qué fuerte este tema, ¿sí? Qué fuerte este tema. Esta es la Gaceta de nuestra UNAM. Y voy a ir contigo, Marco Espinosa. ¿Por qué? Porque en Durango vuelven por decreto los cubrebocas. ¿Por qué? Por el disparo de contagios del coronavirus, que solo el doctor Hugo López-Gatell no quiere ver. Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. Te saludo con gusto y te comparto que el gobernador del estado, José Rosa Aispuro, anunció esta mañana que ante el incremento de casos de COVID se tomó la decisión en el Consejo de Seguridad en materia de salud que el uso de cubrebocas es nuevamente obligatorio tanto en lugares cerrados como abiertos. Señaló que se determinó que nuevamente se debe contar con el equipo necesario para tomar temperatura y dispensadores de gel antibacterial en centros comerciales y en cualquier negociación, ya que es la única manera de detener el número de contagios que se está incrementando. El gobernador Rosas Aispuro señaló también que se acordó en este Comité de Salud cuidar los aforos en salones de eventos para tener la seguridad de quienes participan en estos eventos, ahora que es temporada de graduaciones. Y por último, Joaquín, respecto a la Feria Nacional Durango, se determinó que se constituya un comité de vigilancia para que se revise que haya todos los protocolos desde la entrada de la feria y se cumpla con todas las medidas sanitarias acordadas, ya que la feria empieza el 15 de julio. Desde Durango, Marco Antonio Espinosa López. Lo que yo le sugiero es que usted use su cubrebocas. Úselo. ¿Por qué? Porque los contagios están otra vez disparados. Es el único mejor modo de protegerse: el cubrebocas, la sana distancia, los lugares ventilados, evitar los tumultos, otra vez como antes, porque estamos en una nueva oleada. ¿Sí? Y lo que hay que tratar de evitar es corregirse. Luego dicen, es que es el catarrito. Miren, yo aquí tengo el mío, ¿sí? Aquí tengo el mío permanentemente. Es que es un catarrito. No, sí es el catarrito, pero dos cosas: se convierte usted en un agente que contagia. Y dos, no sabemos las secuelas todavía de lo que puede tener ese que llaman ahora catarrito, y que no es catarrito, es COVID. Este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. La Guardia Nacional se creó como clave de la política de seguridad de este gobierno, con tareas de Policía Nacional, como las que hace la Gendarmería francesa o los Carabinieri italianos. Pero la Gendarmería y los Carabinieri dependen de los ministerios de defensa. Y aquí, por prejuicios ideológicos,
la quisieron poner bajo mando civil, a pesar de que la mayoría de los guardias nacionales vienen del ejército. El error fue que para rectificar y pasarla a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, el tema se manejó con la habitual rigurosidad de Palacio Nacional. ¿Cómo exigirle eficacia a una Guardia Nacional que está en medio de riñas políticas y de la terquedad presidencial que la mantienen en un limbo legal y burocrático? Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.